Bueno, soy Laura Dugoni, como muchos ya me conocen. Cursé primario y secundario en el Vélez, después seguí estudios terciarios de Ciencias de la Educación y a posteriori Psicopedagogía. Y bueno, y ya cuando llegué a Las Varillas, de nuevo estuve, primero trabajé unos años en el INMI, 2 años en el Subiría y después ya me incorporé al Vélez hasta que me jubilé. O sea que son casi 40 años, 39, de docencia. Bueno, yo, como otros compañeros, en el secundario nos recibimos de maestra normal nacional. Vos sos chica, pero tu mamá también lo hizo, ¿no es cierto? Entonces salíamos con el título de maestra. Durante un tiempo muy corto, unos meses, di una suplencia en el Colegio de las Varas y di una suplencia en Pozo del Molle. Luego, en 1969, el magisterio a nivel medio se eliminó y pasó a ser después bachiller pedagógico y el verdadero profesor pasó a profesorado de enseñanza primaria con 2 años a nivel terciario. Entonces yo me incorporé primero a nivel medio, ya en el 74 fue así. Nuestra escuela normal, para que no se haga mucho lío, vos explícame o cambiame de camino. Nuestra escuela normal no creció como escuela normal con sus 4 niveles de golpe. Nos recibíamos en el secundario, en el Vélez Viejo, que actualmente es el Bar C, creo que se llama. Y en cuarto y quinto año veníamos a la escuela 23, que es nuestro actual primario del Vélez, a hacer las observaciones y la práctica. Entonces, después de un tiempo, ese primario pasó a ser departamento de aplicación del nivel medio del Vélez. Entonces, cuando se iniciaron los trámites para hacer un nuevo edificio, que es el nuevo edificio que ya cumplió 50 años, se decidió hacerlo en la misma manzana donde estaba el primario y con más o menos la misma estructura de afuera. Entonces, ese edificio se inauguró en el año 71 y en el 74 se creó el profesorado. Entonces ahí ya teníamos el jardín, el primario, el secundario y luego el terciario, formando parte de una unidad que fue la Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Arfield. Bueno, nosotros llegamos ya, por lo menos en el caso de las que estábamos en Ciencia de la Educación o en el caso mío y de otras compañeras, ya veníamos imbuidas de ciertos conocimientos de la nueva psicología, del niño, de algunas teorías del aprendizaje y nos sirvió mucho, y estudiamos mucho también, para poder entender cómo aprende el alumno, hacer experiencia. La escuela normal, al ser una unidad educativa integrada por 4 niveles, te permite hacer una serie de experiencias que parten a lo mejor de nivel terciario para el nivel medio cuando se creó el profesorado de geografía y biología, o a nivel terciario con jardín o con el primario. Era un ir y venir, o sea, nos separaba una puerta del primario. Además, el nuevo edificio, por el cual vos ya pasaste, vos estudiaste ahí ya en el nuevo edificio. Bueno. Entonces, permitía un ir y venir con las maestras del primario que nos daban los temas para practicar, para observar. Yo empecé en el secundario como
profesora de psicología, de ciencias de la educación, y en el terciario, que era 2 años en ese momento, ahora tiene 4 años, yo daba psicología, ciencias de la educación y práctica. O sea que podíamos hacer todo ese intercambio, y bueno, eso era y fue siempre una fortaleza grande de la escuela. La otra fortaleza es haber tenido directivos como el señor Morelli, como don Luis, como el señor Nieto, que siempre que proponíamos, Mirta, que fue después la directora, Mirta Bozo hablo, y yo, actividades nuevas, siempre nos abrieron caminos, siempre nos permitieron hacer nuevas experiencias. Cuando apenas entramos con Mirta, como me dijiste de la enseñanza, nosotros veíamos que los chicos de primer y segundo año, había, no solo en nuestra escuela, en muchas, una deserción muy, muy grande. Y entonces hicimos un estudio con Mirta estadístico de cuántos chicos se nos iban, porque nosotros nos dábamos cuenta que después uno los veía como adultos, tipos a lo mejor capaces, pero a veces no la enseñanza, los que teníamos eran profesores muy buenos, la mayoría, algunos no tanto, entonces por ahí había mucha deserción de alumnos. Y este trabajo que hicimos lo presentamos frente a todos los compañeros profesores y tuvimos mucho apoyo de los directivos en ese momento, el doctor Rujinski más, no era directivo, pero el señor Morel y el señor Nieto. Bueno, sé que después empezó este largo trabajo de experiencia que me llevó a enriquecerme muchísimo, porque al ser profesora de práctica, las maestras nos daban los temas y nosotros teníamos una gran preocupación por el aprendizaje de los niños. Por ejemplo, nos planteábamos, a partir también de la psicología, del estudio de esto, cómo aprende el niño, o sea, empezar a preguntarnos cómo aprende el niño, no solo lo que le damos como enseñanza, cómo aprende el niño, cómo aprende las nociones de espacio, de tiempo, las de distancia, cómo aprende los números. Aprender quiere decir tomarlos, retenerlos, memorizarlos, o sea, retenerlos y usarlos cuando se los necesite. Este aprendizaje o construcción de los propios conocimientos y aprendizaje, que lo empezamos a ver con Piaget, con Ausubel, con distintas teorías, no es una cosa acabada, sigue toda la vida. A veces uno empieza a construir un concepto de pequeño y después termina avivándose, diríamos, de grande. Esto era. O sea que como que vas construyendo, y esos conocimientos o esquemas o conceptos van formando sistemas. Daba mucho trabajo, significaba aprender. Yo era la única profesora de práctica, ahora con 4 años hay más. Entonces, si me daban un tema, un área, tenía que estudiarlo junto con las alumnas. Las profesoras de didáctica por ahí ayudaban, pero tenían 2 horas semanales, muy poco. Entonces, lo estudiaba y los preparábamos con las chicas, también con el seguimiento de las maestras. Pero otra gran fortaleza que tuvimos es que organizábamos experiencias, por ejemplo, para la noción de tiempo y espacio. Hicimos, me acuerdo, primero yo con las chicas, después lo armamos como capacitación docente, y era preparar cómo aprendemos el espacio, el tiempo y demás, desde jardín hasta el terciario. Entonces, planificando, porque no es que el constructivismo, mucha gente dice, no, eso no sirve porque cuando el chico va a construir solo. No es que construye solo, a veces sí, pero en realidad
esa construcción que se da con el tiempo, hay que ayudarla, hay que darle un andamiaje, hay que preparar ciertas herramientas. Entonces, preparamos, por ejemplo, planificaciones desde el jardín, pero te digo con ejemplos, por ejemplo, de planitos dibujos y planitos de la casa, del aula, de la escuela, de la manzana de la escuela, de la plaza del pueblo. ¿Y qué pasaba? De cada cosa el chico primero dibujaba, después se le presentaba el esquema, el planito, y ubicaba ahí las cosas que él había visto, que había dibujado y demás. ¿Qué pasa? Y después en el secundario seguimos, y con los años terminó siendo un gran proyecto de visitas y excursiones que terminamos con el primario, secundario, terciario, 14 viajes a la represa de Río Grande, que todavía no estaba cubierta con agua. Si vos decís, bueno, pero ¿y qué tiene que ver? Tiene que ver que el chico aprende que el pequeño planito de su aula, que él dibujó a su manera, pero después hecho planito, es su pequeño mapa, porque en esos planitos también le dábamos esa simbología de la silla, de la mesita, y no es que, porque la gente dice a veces, ojo, la educación así es sistemática y estructurada, es que se necesita una explicación clara, una repetición, una memorización y luego aplicarla en otros conocimientos.